Vamos ahora a otro tema que interesa a muchísima gente, como son los alquileres. ¿Qué va a pasar con la ley que ha generado problemas para inquilinos, para propietarios, para las inmobiliarias? ¿La van a modificar? ¿La van a derogar? El martes empieza a tratarse en comisión de la Cámara de Diputados. Así es, Daniel. A propósito de este tema, vamos a charlar sobre esto. Está con nosotros allí en el móvil Gastón Zulay, quien está con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Gastón. Así es, Daniel y Diana, muy buenas noches para todos. Como bien decían, este martes comenzará a tratarse en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró, el proyecto que busca modificar la ley de alquileres aprobada en junio de 2020. Van a ser en principio 3 reuniones presenciales para antes de fin de abril obtener dictamen, pero previamente escuchar a las asociaciones de inquilinos, de propietarios y también de inmobiliarias. Justamente estamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados dentro de la Federación Nacional de Inquilinos para conocer cuál va a ser la postura que van a llevar los inquilinos ante esta posible modificación de la ley de alquileres. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la defensa de la ley de alquileres, en defender el plazo mínimo de 3 años, en defender que la actualización anual del precio del alquiler tiene que sí o sí seguir siendo anual y no semestral. Y en un marco en donde se presentó 25 proyectos Juntos por el Cambio, todos los que plantean liberar completamente los precios de los alquileres y por supuesto acortar los plazos de los contratos de alquiler. Diana, Daniel los está escuchando, Gervasio Muñoz. Con todo gusto, Gervasio. En general, casi todos los sectores coinciden en que fracasó la ley actual. Ustedes, los inquilinos, ¿en qué piensan que estuvo correcto? Algunos de los puntos los mencionabas recién. ¿Y en qué no funcionó? ¿Por qué en estos 2 años no se pudo avanzar? Porque no hay ningún tipo de control en el cumplimiento de la ley. Hoy hay un abuso absoluto del mercado inmobiliario. Hoy nos obligan a firmar contratos de 6 meses, de 1 año, con aumentos muy por encima del índice oficial. Creo que el consenso tiene que ver más con las intenciones del mercado inmobiliario de volver atrás en una ley que, como ustedes decían, tiene muy poquito tiempo, que fue votada en diputados por unanimidad, en el Senado solo por el Frente de Todos, y creo que se ha desplegado desde la vigencia de la ley un lobby muy pero muy fuerte del mercado inmobiliario al cual nosotros obviamente nos estamos enfrentando día a día, y eso se traduce en incumplimiento de la ley y en abuso a los inquilinos, que es ni más ni menos que sobre los bolsillos de los inquilinos, que hoy estamos en una situación gravísima en donde es muy difícil no solo pagar el alquiler, sino absolutamente todo. Pero lo llamativo es que Juntos por el Cambio lo que pretende en el Congreso Nacional no es que bajen los precios de los alquileres, sino que aumenten aún más. Gervasio, creo que la palabra ideal es equilibrio, que haya equilibrio y que no pierdan ni los inquilinos, ni los propietarios, ni las inmobiliarias para que pueda llevarse adelante una ley que sea correcta para todos. ¿Qué es concretamente lo que debiera ceder cada parte para lograr ese equilibrio? No hay equilibrio posible entre un sector que no tiene viviendas y que no puede pagar el alquiler y otro sector que le sobran viviendas y que pretende que los alquileres aumenten mucho más. No hay equilibrio posible y el Estado para equilibrar desigualdades o para intentar proteger y legislar a los que están en una situación vulnerable o, en este caso, que no tienen vivienda. Y la verdad es que no creo que la situación hoy sea equilibrar, porque históricamente y hace muchas décadas que los únicos que vienen ganando son el mercado inmobiliario y los intermediarios, las inmobiliarias, pero que además vienen ganando de una forma profundamente ilegal y abusiva, que es siempre exigirnos condiciones que van por encima o por detrás de la ley. Entonces, yo no creo que haya equilibrio. Lo que creo es que tiene que haber una decisión del Gobierno Nacional y ahora en este caso del Congreso Nacional en proteger a los que estamos en una situación gravísima, que somos los que no tenemos lugar donde vivir, que tenemos que pagar todos los meses muchísimo dinero para el alquiler y que significa la mitad de los ingresos totales del hogar, algo que no había sucedido nunca en la historia. Yo siempre digo esto. En Argentina, desde la dictadura, que el precio del alquiler está completamente desregulado. Eso no es equilibrio. Eso es que hace décadas
El mercado inmobiliario dolarizó todas las viviendas, desreguló todos los precios de los alquileres y lo que nosotros estamos intentando es reparar esas medidas, vivir de forma digna y tener un lugar donde vivir. O sea, Gervasio, ¿qué tal? Buenas tardes, Diana Surco te habla. Hola. Hola, ¿qué tal, Diana? Hablas entonces, por supuesto, se entiende esto del desequilibrio histórico que hubo y lo que se intenta es reparar. Diste un panorama describiendo el escenario en el cual se encuentran hoy, sobre todo los inquilinos e inquilinas, ¿no? En este cuadro de incertidumbres. Concretamente, ¿cuáles son otras incertidumbres en las cuales hoy está el inquilino o la inquilina? ¿En qué situación está? Para ponerlo en palabras, ¿qué es lo que está sucediendo con la gente, las denuncias, los reclamos? ¿Qué va a pasar si tiene que renovar su contrato? ¿Nos describís un poquito eso? Sí, mira, ayer estuve en Tandil, provincia de Buenos Aires, para darte un ejemplo. Las familias inquilinas ahí en Tandil sencillamente no pueden pagar el alquiler. Las condiciones que se fijan son de contratos de 3 meses, de 6 meses. Casi todos los propietarios de viviendas destinan las viviendas al alquiler turístico y es alquiler en dólares. No hay viviendas para alquiler permanente. Sucede lo mismo, te diría, en casi toda la Patagonia, en donde los que tienen viviendas las ponen también en el alquiler turístico. En Villa Langostura, durante el verano, el único hospital que hay corría riesgo de quedarse sin médicos porque los médicos no conseguían un lugar donde vivir, porque todas las viviendas están en dólares, el alquiler. Por lo tanto, yo te diría que podríamos resumir en esta situación, una situación económica, de desregulación absoluta del mercado de la vivienda en alquiler, y el otro que me parece que es urgente es que los inquilinos, cuando se incumple la ley, no tenemos dónde denunciar. No existe. En Argentina está más protegido comprar un celular que alquilar una vivienda. Y eso es urgente repararlo, porque si no vamos a seguir discutiendo si una ley funciona, si no funciona, se va a votar otra ley o no, y el problema va a seguir persistiendo. Entonces, lo que hace falta es que el Estado vuelva a tener un rol fundamental y garantice que se cumplan los derechos cuando uno alquila una vivienda. Si no, alquilar hoy en Argentina es la ley de la selva. E insisto con esto, Diana, sí. La ley de alquileres vino a poner sobre la mesa una deuda histórica, y es que el Estado tiene que garantizar que los que alquilemos de forma justa y que podamos pagar los alquileres. La ley de alquileres viene a tensionar esa relación entre lo que sucedía antes, el mercado inmobiliario decidía absolutamente todo, y ahora hay una ley que tienen que cumplir y que se niegan a cumplir, y lo que pretenden es que el Congreso legalice lo que ellos están haciendo de hecho, que es los contratos cortos, aumentos sin ningún tipo de control, desalojo express, no pagar impuestos. Eso es lo que empieza a discutirse esta semana en la Comisión de Legislación General de Diputados del Congreso Nacional. Gervasio, a propósito de aumentos que mencionabas recién, es un poco el punto que diputadas y diputados de distintas bancadas dicen que va a ser el centro de la discusión. ¿Cuál consideran ustedes, los inquilinos, que debe ser el índice de renovación de los alquileres? Nosotros planteamos que hay que regular el precio del alquiler. El precio del alquiler tiene que ser un porcentaje del valor fiscal de las viviendas, para que entonces no suceda lo que sucede hoy, que entra un inquilino a una inmobiliaria y te dicen que el departamento está a 30.000 pesos, entra otro atrás y te dicen que ahora está a 35.000, y entra otro atrás y te dicen que está a 40.000. Están especulando con algo fundamental, que es un lugar donde vivir. Miren lo que pasa ustedes con los alimentos. Digo, hay un régimen de precios cuidados en donde mal o bien se intenta ordenar el precio de los alimentos en Argentina, porque sabemos que hay sectores, que son los que producen alimentos, que especulan con aumentarlos permanentemente. Ahora, con el precio del alquiler eso no sucede, ¿eh? Con el precio del alquiler es lo que se le antoja al mercado según la necesidad o la desesperación con la que llega una familia. Entonces, el precio del alquiler tiene que volver a ser regulado en Argentina, como sucede en varias partes del mundo. Se tiene que mantener esta ley, pero se tiene que cumplir esta ley. Hay que controlar el cumplimiento de la ley. Y el mercado inmobiliario se tiene que empezar a acostumbrar a que hay un Estado que dicta normas y leyes y las tienen que cumplir.
Pero lo que debería cambiar es que si no las cumplen, haya algún tipo de consecuencia. Porque hoy, si te dicen que tenés que firmar un contrato por 6 meses, no hay dónde reclamar y uno tiene una necesidad tan pero tan urgente que no le queda otra que firmarlo, ¿sí? Entonces, me parece que finalmente Juntos por el Cambio, todo el mercado inmobiliario, con apoyo de casi todos los medios de comunicación, han logrado instalar que el problema de todo es la ley de alquileres. Y entonces van a intentar hacerla caer a partir de esta semana en el Congreso. Yo les doy solo un ejemplo. En enero y febrero y marzo los alimentos aumentaron un 20%. El alquiler aumenta un 50% anual. Lo que quiere el mercado, y hay un proyecto que lo dice, es que el precio del alquiler aumente tanto como los alimentos. Si eso sucediese, la crisis habitacional sería dramática y las consecuencias serían trágicas. Hay que recordar algo para terminar. 20 días antes del diciembre del 2001 se votó el desalojo express en el Congreso. Hoy Juntos por el Cambio intenta hacer lo mismo. Muy bien, la palabra de Gervasio Muñoz. Gervasio, te agradecemos la entrevista. Gastón, es tuyo el cierre. Así es, bueno, para comentarles entonces que el 27 de abril la idea de la Comisión de Legislación General es emitir dictamen para que sea tratado este proyecto, esta modificación en el recinto de la Cámara Baja durante el mes de mayo. Ustedes.